Mi hermano ha estado desaparecido durante 30 años. Lo acabo de encontrar en mi sótano. Cuando alguien que amas simplemente desaparece, destruye toda tu vida. Para mí fue mi hermano de 13 años, David. Amaba mucho a mi hermano mayor. Vivíamos en un pequeño pueblo en un campo de Pensilvania. En ese momento vivíamos en una de las casas más antiguas del pueblo y fue construida en algún momento a finales de 1700. En la noche en que él desapareció, recuerdo que mis padres no estaban en la casa por alguna razón, pero en los años 80 se consideraba aceptable dejar a tus hijos solos en casa. Mi hermano y yo estábamos sentados en el suelo de la sala escuchando la transmisión de la radio. Mi hermano me pidió que le llenara un vaso de Hawaiian Punch. Después de que fui a la cocina y le serví un vaso, él había desaparecido por completo de la sala. Recuerdo ese momento exacto tan claro como si fuera ayer. Pensé que me estaba jugando una broma, así que seguí el juego. Pero cuando busqué en cada habitación de esa maldita casa, no había ni un pelo fuera de lugar. No podía haber salido porque estuve junto a la puerta principal todo el tiempo. Y las ventanas estaban selladas desde que el anterior propietario vivía allí. La puerta del sótano en la sala estaba completamente abierta. El único lugar a donde podría haber ido. Cuando me fui a llenar su bebida, estaba cerrada. De niño, estaba horrorizado del sótano porque no había electricidad allí y literalmente parecía una mazmorra. Grité su nombre desde lo alto de las escaleras incontables veces, pero nunca respondió. Aunque tenía 11 años, ese sótano aún me asustaba. Toda esa noche, yo estaba llorando incontrolablemente, y cuando mis padres finalmente llegaron caminando hacia la entrada en la mañana siguiente, todavía estaba en lágrimas cuando les conté sobre David. Mamá y papá revisaron toda la casa. Luego le conté a papá cómo la puerta del sótano estaba completamente abierta, y cuando bajó al sótano. Recuerdo estar sentado en el sofá junto a la puerta del sótano, esperando que mi papá subiera con David, pero cuando papá subió esas escaleras, su rostro estaba completamente pálido. En sus manos estaban las ropas de mi hermano de la noche anterior. No puedo describir lo horrorizado que estaba. Las dejó caer al suelo y subió las escaleras hacia donde estaba mamá. Luego me bajé al suelo y me arrastré hacia la ropa. Exactamente lo que mi hermano estaba usando antes de desaparecer. Las revisé. Todo lo que llevaba esa noche. Camisa, pantalones, ropa interior, calcetines, todo despojado de él. Podía escuchar las voces de mis padres desde arriba. Mi madre entonces bajó corriendo las escaleras y se puso al teléfono con la policía. Mi papá salió corriendo al campo. Cuando la policía finalmente llegó, todo el equipo de policías pensó que debía haber salido y haberse perdido en el bosque cercano, pero yo sabía con certeza que él estaba en esa casa. Los oficiales de policía pasaron semanas buscando en los bosques y campos cerca de nuestra casa. La policía revisó el sótano, pero dijeron que no había nada. Cerraron el caso aproximadamente medio año después. Todo el pueblo asumió que se trataba de un secuestro. Yo sabía que tenía algo que ver con ese sótano, pero nunca pude obligarme a bajar allí. Después de su desaparición, la vida continuó para nuestra familia. Convertimos el dormitorio de David en una habitación de invitados. Odiaba que mis padres hicieran eso. Sentía que estaban tratando de seguir adelante. Yo no podía. Perder a David fue un gran golpe para toda nuestra familia. Algo que nos acompañaría toda la vida. La forma en que mamá lidiaba con el dolor era borrando todo recuerdo de él. La odiaba por eso. Cada vez que miraba esa puerta del sótano, mientras crecía, podía sentir algo detrás de ella. Recuerdo que un día, cuando tenía 16 años, estaba guardando DVDs en la sala. Estaba sentado a unos pocos pies de esa puerta y olí algo familiar. El olor se filtraba a través de las grietas de la puerta. Era el olor
de mi hermano. Me levanté y casi arranqué la puerta de las bisagras. Corrí escaleras abajo hacia la oscuridad. Toda la habitación olía como el antiguo dormitorio de David. Estaba completamente oscuro, pero sabía que él estaba allí. Empecé a gritar su nombre. Lo grité durante horas, hasta que papá finalmente bajó. Papá no podía olerlo. Pensó que estaba loco. Recuerdo que no pude hablar durante semanas después de eso. Hoy en día se acerca el aniversario número 30 de la desaparición de David. Puedo decir que han sido 30 largos años sin él. Ahora vivo solo a 1 hora más o menos de mi pueblo natal. Tuve que salir de allí lo antes posible. Cuando cumplí 18 años, empecé a buscar apartamentos en el pueblo. Y para mi cumpleaños número 20 ya me había ido. Mis padres continuaron viviendo en esa casa. Mi mamá desarrolló cáncer de mama en etapa 3 hace unos 3 años y fue obligada a ingresar a un hogar de ancianos más cerca del hospital. A mi padre se le dio la opción de mudarse con ella y vender la casa, pero decidió quedarse allí y continuar con la agricultura. Mi madre y mi padre tuvieron una relación difícil desde que me fui de casa, así que a papá no le importaba la tranquilidad. Un tiempo después, mi papá se cayó de su tractor y se rompió la rodilla, y ahora no puede caminar sin un bastón. Luego se mudó con mamá y me vendió la tierra gratis, insistiendo en que me mudara de vuelta a esa casa. Yo no quería tener nada que ver con esa casa. Tenía que pagar los impuestos de esa casa además de mis propios impuestos. Entonces, permití que unos inquilinos se mudaran. Eran una pareja joven, de unos 20 y tantos años. Por supuesto, mi terco viejo estaba enojado conmigo por dejar que una pareja desesperada viviera en la casa vacía. Han estado viviendo en esa casa durante casi 1 año, y la semana pasada me llamaron quejándose de un olor a descomposición proveniente del sótano. Para entonces, había aprendido a adaptarme a la muerte de David. Les dije que lo revisaría a la mañana siguiente. Ese fue el mayor error de mi vida. Me desperté temprano a la mañana siguiente y conduje hasta la casa. Se sentía extraño volver a conducir allí. Esos campos, todo se sentía tan familiar. Traté de no pensar en lo asustado que estaba de ese sótano cuando crecía. Afortunadamente, mi papá finalmente había agregado electricidad en el sótano. Me detuve en el camino de entrada. Ambos me estaban esperando afuera. Dijeron que olía como si algo se estuviera pudriendo allí. Tenía todo lo que necesitaba: máscaras de amianto, guantes médicos, protección para los ojos. Trabajé como limpiador de conductos de aire hace unos años, así que tengo algo de conocimiento en el tema. Entré en la casa y me dirigí hacia la puerta del sótano. Nunca había visto cómo era realmente allí abajo hasta ahora. Abrí la puerta y de inmediato pude olerlo. Algo se estaba pudriendo allí. Encendí el interruptor de la luz. Frente a mí había una habitación vacía. Era pequeña. Parecía tener unos 15 por 10 pies de tamaño. Este sótano me había estado atormentando durante todos estos años. Verlo, con las luces encendidas, se sentía extraño. Las paredes eran de piedra, excepto una. Una de las paredes destacaba, era de madera en lugar de piedra. El olor claramente provenía de la madera. La madera se estaba pudriendo. Me acerqué y pensé que la mejor idea sería simplemente derribar toda la pared. Comencé a arrancar pedazos de madera podrida de las paredes. La luz empezó a filtrarse del otro lado. Había una habitación secreta en el sótano. Me detuve y frente a mí vi lo que parecía carne humana. No puedo describir lo horrorizado que estaba. Preferiría ir al infierno antes que revivir ese terrible momento. Empecé a golpear esa pared con toda la fuerza de mi cuerpo hasta que finalmente cedió. La criatura frente a mí, solo verla me hacía querer arrancarme los ojos. Estaba en posición fetal. La piel no estaba pálida, estaba blanca.
y parecía que la carne se había derretido hasta los huesos. Las uñas de las manos y los pies se extendían por la mitad de la habitación. Lo peor era que no estaba muerta, estaba respirando, estaba viva. David, dije con una voz aterrorizada. Lentamente levantó la cabeza y me miró. La cara parecía completamente mutada, pero esos ojos eran los de mi hermano. Intentó hablar, lo intentó con todas sus fuerzas. Esa cosa era mi hermano David. Tenía tantas preguntas. ¿Cómo estaba vivo? ¿Qué comía? ¿Cómo podía respirar? ¿Qué demonios pasó? Me guardé las preguntas para mí. Ese era mi hermano en ese sótano. Todo este tiempo ha estado en ese maldito sótano. No le dije otra palabra. Corrí escaleras arriba y salí a mi coche. Abrí la guantera y agarré mi pistola. Para cuando bajé de nuevo, David se había levantado, arrastrando sus largas uñas detrás de él. «Julian», gruñó. Entonces le disparé en la cabeza. En la parte superior de las escaleras estaban los inquilinos cuestionando el disparo. Bajaron las escaleras para investigar. Para cuando los escuché gritar, ya estaba fuera de la casa y retrocediendo en su entrada. No le disparé a David porque tenía miedo de él. Le disparé por lo terrible que era la situación. Eso fue hace 2 días. He estado conduciendo desde entonces. La única vez que me detuve fue para llenar el tanque de gasolina. No sé dónde demonios estoy. La última vez que verifiqué, decía que estaba en Kansas. No sé qué hacer. ¿Debería unirme a David en la otra vida o debería intentar seguir adelante? Lo más nauseabundo es no saber qué pasó. ¿Qué demonios pasó? Me sigo preguntando. ¿Qué demonios pasó?